Hola, muy buenas tardes. A las 6 en punto iniciamos con este taller sobre escrituras creativas. Agradezco mucho a Colombia Aprende del Ministerio de Educación por esta invitación. Y mientras se van sumando para poder interactuar entre nosotros y que yo pueda hacer lo propio, vamos a esperar 2 minutos para que haya más personas en la sala. Bien, bueno, ya pasados estos 2 minutos, bienvenidos nuevamente a este taller de escrituras creativas que se transmite en vivo por Facebook. Mi nombre es Felipe Lozano, de profesión, comunicador social, tengo un énfasis en producción radiofónica. Actualmente estoy cursando la maestría Escrituras, Creatividad y Comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Argentina, donde en este corto tiempo pues he podido reforzar varios conocimientos que quiero compartirlos con ustedes en este taller. He trabajado en medios de comunicación como la Radio Nacional de Colombia. Actualmente estoy trabajando en Javeriana Estéreo. He trabajado también en la Superestación, en medios de comunicación impresos como El Tiempo. Y también me he dedicado a la comunicación organizacional y a la gestión cultural. En este momento estoy trabajando con el Museo de Bogotá, un museo del distrito que hace parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Saludamos en este momento a Gina María López, a Celia Vázquez, a Darío Zuleta y a las demás personas que se han conectado. Entonces, en este espacio vamos a abordar, por ejemplo, los sentidos para escribir. ¿Para qué escribir? Lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacerlo, a la hora de crear por medio del lenguaje escrito. Y vamos a hacer un ejercicio ahora que estamos en casa y que tenemos la oportunidad de redescubrir, de reencontrarnos y de resignificar algunos objetos de nuestras casas, pero ya vamos a eso. Este Facebook Live se realiza desde Colombia Aprende del Ministerio de Educación como un espacio para aprender en casa que hace parte de la estrategia Aprender Digital. Si quieren revisar otros contenidos pueden hacerlo con estos numerales, los recuerdo: Aprender en casa y Aprender Digital. Las preguntas las pueden ir haciendo a medida que avance este corto taller de media hora. Terminaremos a las 6:30 y también pues al final pueden hacer sus preguntas y ya después sus aportes. Muy bien. Entonces, les estaba explicando que la primera parte de este taller es para que nosotros reflexionemos sobre esos sentidos de escribir. Siento que a veces uno se mete en camisa de 11 varas y da para un diálogo y un debate larguísimo que duraría mucho más de media hora si uno pregunta qué es la escritura, sobre todo la escritura en estos tiempos en los que estamos conectados de esta manera, por medio de Internet, que permite que ustedes y yo podamos interactuar por medio de los computadores y de otros dispositivos electrónicos.
Ahí la escritura ha tenido una gran transformación en estos tiempos, sobre todo los formatos. Pero entonces preguntémonos como para agilidad, ¿para qué escribir? Teniendo en cuenta que hemos hecho esa mirada hacia adentro en estos momentos de estar en casa. Y quisiera compartir con ustedes algo que he aprendido gracias a mis maestros, y son 3, 6, 8 sentidos para escribir, de muchos otros que pueden surgir. No todo está dicho, no todo tiene una fórmula definitiva, sino que lo bonito de crear, lo bonito del arte a lo cual pertenece la escritura, es que es un proceso continuo de transformación. Escribir para curar, escribir para descansar, escribir para reorganizar, escribir para contradecir, escribir para desestructurar, escribir para perdonar, escribir para ser perdonado, escribir porque crujen las rodillas, cuando uno ya no puede más. La escritura ha sido uno de nuestros medios de expresión, así como lo ha sido la pintura, por ejemplo. Y en la escritura hay una característica, y es que nos permite recuperar algo que alguna vez fue nuestro. Tengamos eso en la cabeza en función de este taller. La escritura para recuperar algo que fue nuestro. Esto hace que la escritura sea más literaria, que haya un proceso de creación desde una experiencia personal, reflexiva, profunda en algunos casos. Y esto se diferencia mucho de la escritura, que es más mediática, lo que estamos acostumbrados también en este momento y que lo permiten las redes sociales de cierta forma, sobre todo a la hora de compartir noticias falsas. Hay un peligro ahí porque hay una inmediatez, hay un ánimo de que todo sea mediático, que despierte la curiosidad, así nos estén contando cosas veraces, que se diferencia mucho de la escritura literaria, porque la escritura literaria, si haya ficción, debe tener un componente que sea veraz, debe ser creíble. Entonces, después de darles a conocer estos sentidos de la escritura, vamos a ir a lo que hay que tener en cuenta al momento de escribir. Y quiero arrancar por lo más complicado. Para esto tampoco hay una fórmula, y eso es lo agradable, insisto, en estos procesos creativos, y es encontrar la propia voz. Creo que nosotros, a lo largo del tiempo, hemos tenido la presión, y eso se deriva desde siglos atrás, cuando la Iglesia Católica y ciertos poderes tenían el control de la escritura y de la literatura, libros exclusivos para el clero, para las personas que estuvieran en el poder gubernamental. Ellos sabían leer, ellos sabían escribir, y eso no era algo accesible para los pueblos. Entonces, desde ese momento se comienza a ver a la persona que sabe leer y sabe escribir por encima del hombro. O sea, esa persona ve a los demás por encima del hombro. Es una persona erudita, sabia, culta, que es un término que todavía se sigue utilizando. Entonces, hay que tratar de preguntarse acá si, al encontrar la propia voz, de repente eso que acabo de decir, esas presiones culturales que nos indican que para saber escribir hay que ser un erudito, hay que ser una persona sabia, con unos conocimientos amplios, ¿cierto? No nos permite encontrar nuestra propia voz. Por supuesto, para escribir, como para cualquier cosa que podamos hacer en la vida, se necesita de unos conocimientos más que nada por placer. Para la escritura se necesita mucho de la lectura. Leer por placer, leer por descubrir, leer como un acto de dialogar con otro. Eso es la literatura también. La posibilidad, eso es lo que permite, de dialogar con el otro, así ese otro haya escrito algo en otros tiempos. Y encontrar la propia voz amerita silencio. Hemos tenido, muchos de nosotros, la oportunidad de recibir algunos mensajes de personas haciendo ejercicio dentro de sus casas en esta época de cuarentena, de resguardo, personas cantando,
personas cocinando, lo cual está muy bien. Pero resulta que estos aparaticos, a veces, creo yo, me gustaría saber qué opinan ustedes, no permiten que estemos en silencio. Acá, sobre todo. ¿Para qué? Para hacer algo fundamental en la escritura y es detenerse a mirar y a escuchar el entorno en silencio. El entorno en este momento, por motivos del taller, va a ser la casa y eso lo voy a explicar más adelante. Encontrar la propia voz amerita que hagamos silencio, tengamos ese acto de mirar, pero también el de escuchar. ¿Y cómo se logra encontrar también? Escribiendo. Para aprender a escribir, y es un proceso del cual uno no sale jamás, hay que seguir escribiendo. Para escribir hay que practicar. Es la comparación que uno puede hacer siempre y una muy recurrente son como las personas que van a los gimnasios el primer día y durante la primera semana ya quieren estar como la persona que lleva 8 o 10 años entrenando. Y la persona que lleva 8 o 10 años entrenando lleva ese lapso haciendo algo que le apasiona, que le gusta, lo que le encuentra un sentido. Y eso se ve reflejado. La escritura no se salva de eso. Ustedes pueden encontrar otras analogías. El caso es que aquí hay que practicar, hay que escribir. Vamos a entrar en algo más puntual, además de encontrar la propia voz, que es el primer ejercicio que hay que tener en cuenta a la hora de escribir, y es la creación de personajes. Las historias tienen unos personajes. Piensen ustedes, por ejemplo, en una película infantil, que la invitación también estaba para un público infantil, entonces vamos a hablar de Toy Story, por ejemplo. Tiene unos personajes que son unos juguetes, pero también tiene otros que son humanos. Esos personajes, ustedes a la hora de crear, tienen que redactar, estructurar bien cómo es ese personaje, qué le gusta, cuáles son sus obsesiones, cómo se relaciona con él mismo y con otros, muy importante, cuál es su objetivo dentro de esa historia, qué quieren lograr, siempre hay algo que quieren lograr, lo consigan o no lo consigan, y qué entendemos y qué no entendemos del personaje. Ahora que hablaba de historia, hay que tener en cuenta eso también. Debe haber una historia. Entonces, ustedes antes de escribir, luego de estructurar muy bien sus personajes, describirlos inclusive físicamente, deben pensar si ahí hay una historia. Vamos a otro ejemplo de una película de la cual se habló mucho el año pasado y parte de este año, y es el Joker, un personaje muy bien definido, del cual conocemos algunos antecedentes, la relación con su familia, con su mamá, sus anhelos, sus sueños, qué lo motivó a, no voy a contar más para las personas que no lo han visto, no quiero dañarles la película, pero ahí hay una historia, algo que quiere lograr el personaje y a partir de ahí es donde se puede crear ese cuento, esa novela. Eh, Hablábamos de otros procesos de creación por medio de lo escrito. Imagínense una gran historia contada en un meme de forma muy breve, que existen, pero es importante que siempre haya algo que contar. También un narrador, es decir, quién o quiénes cuentan la historia. Y acá vamos a hablar de el narrador en primera persona, que es como si yo, Felipe, estuviera contándoles cómo la gata Vodka llegó a mi vida. Tengo una gata que se llama Vodka, con mi esposa. Entonces les cuento cómo la gata llegó a mi vida. Lo cuento en primera persona. En segunda persona sería, ¿recuerdas cuando Vodka llegó a tu vida que tú estabas haciendo esto y eras así y eras asá, ¿cierto? Esa sería la segunda persona. Y la tercera es, Felipe estaba en tal lugar y la gata Vodka llegó. Esos son los puntos de vista de la historia y es algo fundamental a la hora de crear, de hacer nuestras historias, escribirlas. ¿Desde dónde voy a empezar yo a contar la historia? Y ese narrador también debe tener una descripción. ¿Quién es ese narrador y por qué sabe tanto? Para el caso de las terceras y segundas personas. ¿A quién le estoy narrando? Es el otro aspecto fundamental que hay que tener en cuenta. Para lo cual es necesario manejar los tiempos, dónde sucede la historia, perdón, cuándo sucede la historia
y los ritmos. ¿De qué manera yo voy narrando esta historia donde tiene los personajes un papel fundamental? Si hay uno que habla muy rápido, si hay uno que es muy reflexivo y de pronto se toma un tiempo largo para hablar, si yo soy un narrador en tercera persona y soy supremamente detallista, entonces eso me da un ritmo. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y unas preguntas que en el periodismo son fundamentales. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? ¿Y por qué? El por qué es el personaje, por qué hace lo que hace. Insisto, delimitar un objetivo en esa narración. ¿Y hacia dónde quiero llegar con esa historia? Nosotros podemos escribir muchas cosas que pueden pasar por anécdotas, pero entre la anécdota y la historia hay diferencias muy grandes que ya he abordado en lo que les he dicho. La propia voz, el tipo de personajes, qué tan estructurada está la historia, quién me la cuenta, a quién me la está contando y a quién la está llegando, ¿no? Y hacia dónde quiero llegar, porque a la escritura se llega, es un camino. Por eso también no hay nada definido, eh, ni hay un método, ¿no? Sino que eso siempre se está reevaluando. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Y es que en este momento muchos de nosotros estamos en nuestras casas. Y creo que hemos tenido la posibilidad de mirar hacia adentro. Y el hecho de mirar hacia adentro nos permite ver que nuestra casa es un lugar de memoria. Y un lugar de memoria que se define también por los objetos que tenemos ahí. No estoy hablando de objetos de gran valor económico para que puedan tener una gran historia y sea un lugar de memoria nuestra casa. Me estoy refiriendo a esos objetos que tenemos con un sentido. ¿Por qué ese objeto está puesto ahí en mi sala y no está puesto en mi cuarto? ¿Yo por qué no boté tal objeto? ¿Por qué es importante para mí tener esto o lo otro? En ese sentido, una casa es como un museo. Un museo custodia un patrimonio, pero el patrimonio tiene sentido por nosotros, ya que nosotros le damos sentido a esas historias de los objetos que se encuentran en ese museo. Con nuestra casa es exactamente igual. Bien, entonces después de que hemos hecho esa mirada hacia adentro en este tiempo de resguardo, la escritura nos permite recuperar algo que fue nuestro. Y para eso los objetos nos ayudan muchísimo. Algo que fue nuestro no solamente es táctil, así el objeto lo ayude, sino que puede ser un recuerdo, puede ser un sentimiento, o pueden ser las dos anteriores de personajes que estén ausentes, y con que estén ausentes no estoy hablando de algo fatalista, con que se murieron, no, nada de eso, no únicamente eso, sino que me refiero a personajes que no están en nuestra casa, o personajes que se fueron de viaje, personajes que los tenemos distantes. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a buscar esos objetos con los que nos hayamos reencontrado, que hayamos redescubierto y que les hayamos dado un nuevo significado, o si no tenían un nuevo significado, que lo hayamos recordado y con los que hayamos tenido una conexión muy fuerte. Entonces, antes de comenzar el ejercicio, tenemos 10 minutos para conocer sus opiniones y saber cuáles son esos objetos. Yo quisiera mostrarles algunos con los cuales yo me encontré en este tiempo. Resulta que al cursar la maestría, recordamos un poco la poesía y el profesor compartió con nosotros unas imágenes que me recordaron a este sujeto, a René Magritte. René Magritte fue un pintor belga, y yo tenía este catálogo. Es un personaje que admiro mucho por su obra poética, precisamente porque él quería, la poética también está implícita en las artes plásticas, por cierto. Él amaba no develar los misterios, él amaba perturbar al observador, no por medio de algo vulgar, sino por medio de algunas imágenes que lo desconcertaran, por ejemplo, un anillo puesto en un piano, ese tipo de cosas. Y en ese módulo de poesía tuve la oportunidad de reencontrarme con Magritte, pero también de reencontrarme con la poesía que había abandonado hace más de 10 años. Me había dedicado a escribir cuentos cortos, otros no tan cortos,
En ese recordar de la poesía leí algo de Jaime Sabines. Y cuando leí algo de Jaime Sabines lo comencé a cantar en la cabeza y después en voz alta y resulta que surgió este señor, Roby Draco Rosa, que canta uno de los poemas de Jaime Sabines, esto en una canción que se llama Llanto Subterráneo. Esa es como una muy breve historia de lo que yo me he encontrado por acá. Entonces creo que es momento de conocer esos objetos que ustedes tienen. Así que vamos a ir leyendo algunas de las preguntas y algunas de las opiniones que ustedes tienen. Entonces, me gustaría que si tienen los objetos a la mano, no sé si se puedan mandar fotografías, creo que sí, nos puedan enviar una fotografía. Si no, simplemente mencionen cuáles son esos objetos con los que se han reencontrado, los que han redescubierto y que tienen un significado muy especial para ustedes. Nos hablan, nos dicen a qué personajes les recuerdan, por qué son importantes y por qué los conservan. Para compartirlo con nosotros, para hacer más interactivo este taller, sí, pero también para que ustedes tengan eso muy presente al sentirlo, sobre todo, al recordar, porque esos son los insumos para sus historias. Ahí es cuando nosotros narramos nuestras casas, donde estamos en este momento. Así que vamos a ver, dice Kip Wilson Ramírez Rodríguez, tengo un televisor en mi casa, el cual le regalaron a mis hijos, mi suegra, el cual era uno de los tíos de mis hijos. Hoy lo tenemos, ha viajado con nosotros a lugares inhóspitos y ha sido testigo de alegrías y lágrimas, ha sido un gran compañero. Entonces, fíjense ustedes que ya hay un objeto y hay una historia. Entonces, ahí se desprenden varios personajes. Wilson habla de su suegra, de sus hijos, de los tíos, ¿habla? Sí, habla de los tíos, en fin. Entonces van empezando a salir personajes. Hay que pensar cómo son esos personajes. Y a partir de ese objeto, si existe alguna historia, para lo cual aquí nos da pistas Wilson. Ha sido testigos de alegrías y de lágrimas. ¿Qué de eso puede ser susceptible de una narración? Dice Marisela Cardenal Bolívar, una foto de mi abuelita que falleció hace 14 años. Bien, Marisela, chévere. Yo aquí también tengo una foto. Miren que esos álbumes familiares, este soy yo. eh, Vestido del pato Donald, sobra decirlo. Pero por aquí atrás está el antejardín de mi casa en la soledad. Y esa casa es susceptible de contar historias que ni les digo. Bueno, tengo un televisor de los de perilla, nos dice Meryl Bernal Torres. Lo conservo porque me lo regaló mi difunta madre. Viviana Lozano Ortega dice colección de cassettes de Ricardo Montaner y me recuerda a mi infancia en mi casa con mi familia, muy chévere. María Ortiz, el mueble donde mis abuelos guardaban la loza, hoy está en la sala de la casa y ha ido conmigo a cada lugar en el que he vivido. Una calavera de diversos colores que me regalaron de México, me impresiona la historia de cómo ese país veneran a sus muertos, dice Loli María Santos. Un telegrama de Telecom, Ginny Milesar, el libro Murrucucú de Guillermo Valencia Salgado, autobiografiado. Ay, perdón, autografiado. Ese libro me lo regaló mi madre cuando empecé a estudiar literatura. Chévere, Maylin. Eh, y fíjense ustedes, como en los museos, hay objetos con una descripción abajo de qué es ese objeto y por qué está ahí, en resumidas cuentas. Y ustedes están haciendo lo mismo en este momento por medio de una plataforma digital. Están hablando de un objeto y están diciendo por qué está en su casa. Bueno, entonces hay una historia ahí por descubrir bien amplia. Hay opiniones de Gina María López Durán. Perdí mi objeto, eran unas zapatillas de una amiga que murió cuando me gradué del colegio. Los zapatos los guardaba con gran recelo porque me recordaba a Liliana. Esto que dices, Gina, es importantísimo porque uno por medio de la escritura puede hacer presente lo ausente y uno muchas veces recuerda lo ausente y la forma de traerlo nuevamente a este presente tan efímero es escribiendo, es creando. Eh, Dice Hugo Polanco Borges, una bicicleta me recuerda a mi infancia cuando en ella iba de la casa hasta el colegio en otro pueblo. Mi papá me la dio para que no tuviera que caminar un trayecto muy largo y además de ir al colegio la utilizaba para apostar carreras y practicar ciclismo.
Mancho Acosta, tengo un televisor pequeño marca Crown portátil, es también radio, uy, es a blanco y negro, lo tengo hace 20 años, me lo regaló un primo que quiero mucho. Ana Londoño me ha insistido en algo que voy a repetir, por supuesto, los 8 sentidos que hablé, el para qué escribir, tenemos 5 minutos, así que alcanzo que decir que escribir sirve para curar, escribir para descansar, escribir para reorganizar, escribir para contradecir, escribir para desestructurar, escribir para perdonar, escribir para ser perdonado, escribir porque crujen las rodillas. Muy bien, entonces vamos a hacer un cierre, ya nos quedan 4 minutos. Espero entonces haber más que nada llamado la atención y despertado la curiosidad de mirar hacia adentro, de saber en este momento que tenemos en nuestras casas, verlos como ver a la casa como ese lugar de memorias que podemos reorganizar también, y al reorganizarlo salen otros objetos, se hace presente lo ausente y se descubren más historias por contar. Antes de... Ah, bueno, me están diciendo de Colombia Aprende que me puedo tomar 10 minutos más, así que lo haré sin ningún inconveniente. Al contrario, por mí está muy bien, es un placer. Entonces vamos a seguir leyendo algunas de las opiniones que tenemos acá. Natalia Cardona Velasco dice, tengo una máquina de coser muy antigua de mi abuela y la hemos tenido desde hace mucho tiempo. Tengo tantos recuerdos con él cuando veía a mi abuela coser. Qué hermoso. Me quedé pensando en las máquinas de coser y fíjense ustedes que cuando uno, a ver, Natalia acabó de escribir esto y con la escritura, trayendo ella de otro tiempo, haciendo presente lo ausente, recordó algo que para mí también está ausente y en ese momento me lo trajo a la memoria y es la máquina de coser de mi abuelita. Como raro máquina Singer, creo que muchos contemporáneos hemos podido conocer esas máquinas. Dice María Ortiz, la escritura cura, es muy cierto. Esto me da pie para hablar un momentico de la catarsis, que pues a ver, es un insumo, en mi opinión, muy bueno para la escritura, pero a veces cuando una persona está muy dolida o comienza así, comienza a hacer catarsis por medio de la escritura o por cualquier medio de expresión, inclusive lo corporal, puede, digamos, desviarse del sentido narrativo del asunto y ahí hay un peligro. Digamos que no entender lo que se escribe, que ese es otro mito que los invito a romper. Que si yo escribo y no me entienden, buenísimo, chévere, soy un erudito. Ahí es cuando recuerdo algo que dije hace unos minutos. ¿A quién le estamos escribiendo? Está bien que escribamos para nosotros mismos, claro que sí, muy chévere. Si nosotros le vamos a escribir a otra persona, es un acto de comunicación. Y los actos de comunicación es necesario que, que sean claros, que se comprendan, que llamen la atención. Bien, sigamos leyendo. Aquí dice Ligia Díaz, una nota de instrucciones con dibujos de mi nieto de 4 años. Uy, para cuidar a su gato y sus peces del mini acuario mientras se iba de vacaciones. La infancia, algo muy susceptible de contar, por supuesto. Pocha Morocha dice, hola, soy Luz, tengo guardados más de 20 años las gorras de mi esposo militar fallecido. Hizo presente lo ausente. Un personaje que también, como todos nosotros, es importante. Me decía una maestra que tuvo en la universidad en el pregrado llamada Carolina Alonso, que a la hora de escribir uno debe tener presente que los personajes son como nosotros, humanos. ¿Y eso qué significa? Todo lo que tiene volumen tiene sombras. Cualidades, defectos, miedos, aciertos, desaciertos. Hay que, a la hora de crear el personaje, hay que pensar en todo eso. Jimena Villamil, maravillosa frase, la escritura hace presente lo ausente. Muchas gracias a ti, Jimena,
pues gracias a la escritura que permite hacer eso. Marisela Cardenal Bolívar, ¿de qué manera se pueden trabajar los textos argumentativos? ¿Qué estrategia utilizar? Marisela, da para otro taller, pero retomo algo. ¿A quién se les va a decir? Si es un texto, a ver, un texto argumentativo necesita de unas fuentes, de unas bases. Lo importante es tener la idea principal clara. Eso me recuerda, por ejemplo, a que si uno va a escribir una tesis, muchos de nosotros nos hemos hecho rollos con la tesis, a veces porque tenemos la idea clara, pero queremos adornarla demasiado para que la gente diga, wow, qué gran escritor, qué gran tesis, y nos desviamos de la idea central. Entonces es importante tener en cuenta por qué escribo lo que escribo y a quién se lo escribo, para que uno no se vaya a desviar del tema y tampoco adornarlo demasiado. El lenguaje permite que uno comunique, sí, pero que uno también haga bello a su manera, lo adorne como si fuera la casa, a su antojo, para que esa persona que llega a lo que se escribe diga, uy, entendí y me siento bien. O me siento mal, pero en todo caso comunico algo. Eh, Ginny Milesar, la escritura hace catarsis. Bueno, uno hace catarsis con la escritura. Ginny, muchas gracias. Olga Lucía Gallego, ¿cuál fue el momento crucial en tu vida que te llevó a ser escritor? Uf, a ver, yo creo que, y ahora que hablaban de catarsis, fue precisamente por medio de la poesía donde yo me acerqué a la escritura. Publiqué un libro de poemas hace ya unos muy buenos años, y comencé a escribir poemas antes que escribir cuentos y demás. Pero ese momento crucial fue por medio del acercamiento que yo tuve con la música, pero con la música que tenía algo que ver con la literatura. Ahí les acabo de mostrar un ejemplo con Robbie Draco, pero también con David Bowie. Eh, y digamos que fue algo que comenzó como a remover algunas cosas de la infancia muchas veces y mi relación con la casa de infancia, y ahí empecé a escribir poemas. Bien, yo no encontré ningún objeto, dice Alexandra Vázquez, pero durante este tiempo he realizado actividades que me recuerdan muchas cosas del pasado. Muy chévere. Eh, Gracias Ligia Díaz que dice excelente taller, sugiero que sea más frecuente, gracias Colombia Aprende. Sí, gracias Colombia Aprende y gracias a ustedes porque nos hemos podido unir por medio de la escritura y empezar a generar comunidad, creo que es algo muy importante. Antes de que demos fin al taller, me gustaría hacerles unas recomendaciones, ya que este equipo de Colombia Aprende dijo, bueno, si vamos a hacer un taller de escritura, vamos a recomendar libros. Para escribir hay que leer. Entonces, vamos a empezar por los niños. ¿Qué les recomiendo? Este libro que se llama Cereza Guinda, que es la historia de una niña que encuentra un perro, perdón. Y es una historia gráfica. Tiene sus ilustraciones y es muy propia para los niños. ¿Que cómo lo consiguen? Creo que muchas librerías aquí en el país ya en este momento sobre todo están facilitando el acceso a la compra de libros por medio de sus plataformas digitales. Se puede aprovechar por ahí. Para jóvenes y adultos, este libro es divertidísimo. Cosas raras que se oyen en las librerías, de Jen Campbell, que es una escritora y bibliotecóloga inglesa, que comparte algunas anécdotas de esas cosas raras que se oyen en diferentes librerías de Inglaterra, pero también del mundo. El fútbol, eso que nos gusta a tantos, en este momento no lo podemos disfrutar sino con repeticiones. La Champions League, por ejemplo, está suspendida, la Europa League, el fútbol profesional colombiano, y viene Eduardo Galeano a decir que esto está cerrado por fútbol. Para esas personas a las que nos gusta ese deporte y a las que no también, porque hace una relación, establece unas conexiones entre fútbol,
política, economía, sociedad y cultura por medio de cuentos y por medio de entrevistas. Es un libro divertidísimo, cerrado por Fútbol de Eduardo Galeano. Y ahora que estamos pasando por esta crisis de salud pública, creo que es importante leer unos ensayos de Alejandro Gaviria en Hoy es siempre todavía. Él aquí cuenta la historia de cómo descubrió que el cáncer es como la vida. Él padeció de cáncer, no recuerdo en este momento el tipo de cáncer, pero él aquí también hace un análisis del sistema de salud colombiano con respecto a otros sistemas de salud del mundo, no con el ánimo de, digamos, con el complejo de inferioridad, compararse con mejores sistemas de salud o peores ni nada de eso, sino que hace un análisis de qué es lo que se puede ofrecer aquí en Colombia, cuáles son los límites, los alcances, qué falta, en fin, una historia muy interesante. Y para esas personas que quieren sentarse en silencio, leer frente a su ventana, mientras ven un cielo despejado, mientras está lloviendo, como quieran. Papeles inesperados de Julio Cortázar. Este es un libro que estoy leyendo muy despacio porque es para disfrutarlo. Es un libro que hay que leer línea por línea, casi frase por frase. Donde Julio Cortázar, perdón, la esposa de Julio Cortázar, Aurora Bernardes, y un editor español, Carles Álvarez Garriga, rescatan algunas cartas y algunos documentos que Cortázar había dejado guardados. Pues muy bien, yo les agradezco muchísimo el haberme acompañado o el habernos acompañado en este abrebocas. Sí, es un taller de escrituras creativas, pero yo creo que es más una invitación a mirar, a escuchar, a ver qué es susceptible de contar. Pero gracias por la compañía. Que quiero indicarles a los usuarios que quedará disponible este video para los que quieran volverlo a ver. Y aquí tengo un llamado de las personas de Colombia Aprende. Me está preguntando que si quieren una segunda parte y qué les gustaría hacer, así que lo dejo a su criterio para que lo escriban ahí, no extenderme mucho más. Sí, estoy de acuerdo en hacer una segunda parte, me parecería muy chévere. Y me está preguntando que si creo que los libros, entiendo que si creo que los libros dejarán de existir. No, los libros no dejarán de existir. Fue guardando las proporciones, pero en todo caso los libros son un medio de comunicación. Yo creo que el libro es un medio más no un fin. Es lo que yo creo. Eh, pero pasó como con la radio, cuando llegó el cine. Pasó también con el cine cuando llegó la televisión, pasó con todos cuando llegó Internet, pero yo creo que aquí hay una transformación de formatos. El libro impreso sigue vigente, el libro en digital existe, el audiolibro también, los libros con unas animaciones espectaculares. Hace unos años tuve la oportunidad de leer Narraciones Extraordinarias de nuevo, pero con unas animaciones. Entonces el escarabajo de oro y el cuervo, entonces el cuervo aleteaba y uno iba leyendo ahí. Hay una transformación de formatos, pero el acto de escribir es necesario para el ser humano. En ese sentido, yo creo que las diferentes formas en las que podamos expresar lo escrito, incluyendo los libros, no van a dejar de existir. Muchas gracias a todos. Soy Felipe Lozano, agradezco de nuevo a las personas de Colombia Aprende. Quiero recordar los numerales con los cuales ustedes pueden seguir los contenidos que ellos han publicado en este tiempo en el que hemos estado en casa, que es numeral Aprender en Casa y numeral Aprender Digital. Feliz noche para todos, un gusto nuevamente y a cuidarse.